Así que vamos a hablar sobre economía facilito con nuestra compañera Paola del Carpio de la Red de Estudios para el Desarrollo y además en los términos de las recientes cifras de pobrezas reveladas, Paola, que siguen siendo materia de conversación. Sí, Fátima, buenos días. Efectivamente, la pobreza es un tema que nos viene preocupando. Tenemos las cifras desde el jueves pasado, afortunadamente, pero creo que es un tema del que no debemos dejar de hablar porque son muchísimos los peruanos, más de 9 millones de peruanos, pasando situaciones difíciles, ¿no? Hoy vamos a hablar en particular de la pobreza en las ciudades, en las zonas urbanas, porque usualmente cuando pensamos en pobreza, pensamos en las personas en el campo, en zonas rurales, que por supuesto, y hay que decirlo, la pobreza en esas zonas es muy alta, está rondando el 40%. Exacto. Pero algo que se viene diciendo mucho en el análisis últimamente es que ahora la pobreza urbana es bastante más importante que la rural. Y vamos a ver qué pasó con las proporciones, ¿no? Acá vemos la línea amarillita, es la pobreza rural, que si tuviéramos más puntos en el tiempo, veríamos cómo ha caído de manera consistente en los últimos años. Pero la pobreza urbana ha ganado mayor terreno, sobre todo a partir de la pandemia. Hay que decir que ya desde el 2013, aquí vemos este cruce, la pobreza urbana supera en número de personas a la pobreza rural. Increíble, hoy, ¿no? 7.2 millones de peruanos en las ciudades son pobres y en zonas rurales 2.6. ¿Y por qué hay que resaltar esto? ¿Por qué diferenciar que si es urbano, que si es rural, digamos? ¿Por qué? Porque el Perú ha tenido éxito, digamos, reduciendo la pobreza cuando hemos tenido crecimiento económico, pero con herramientas para zonas rurales, que era nuestro principal problema cuando las aplicamos. No tenemos herramientas para zonas urbanas. Y el llamado de atención es que esto data desde el 2013 y se ha multiplicado por mucho en el 2020. O sea, de pronto que la pandemia hace que esto se exacerbe, pero ya veníamos con la tendencia desde el año 2013 y siempre, de hecho, Paola, en relación a lo que tú mencionas, hablar de salir del campo a la ciudad por la forma en la que esto suene, hablaba también de oportunidades, ¿no? Te vas a la ciudad para estudiar, para poder trabajar en un mejor lugar. Sin embargo, ahora esa promesa ya no cumple necesariamente el objetivo de mejorar la vida de los peruanos. No, y hay que entender que las características de la pobreza y cómo solucionar dentro de cada zona es bien distinto, ¿no? Es mucho más dependiente de las condiciones del empleo. Y vamos a ver qué ha venido ocurriendo con la pobreza urbana, ¿no? Lo que vemos es que si vemos el 2016, que es el año donde explotó, digamos, la gran crisis política que no se acaba nunca en nuestro país, la pobreza urbana solo en Lima Metropolitana y el Callao se ha triplicado, ¿no? Estamos cerca del 30% cuando estábamos alrededor del 10% en el año 2016. ¿No? Algunos, Paola, dirán, pero ¿por qué nos fijamos en Lima y Callao? Es importante tener ese análisis, explicar por qué el análisis también va desde este punto. Uno de esos, de pronto, características sería porque allí está un tercio del país. Es una un tercio del país está en Lima Metropolitana y Callao, y también cuando nos fijamos en dónde están los servicios básicos, dónde llega el Estado finalmente, siempre asumimos que en Lima sí llegan las cosas y que en el resto del país no, y vemos que en realidad todo el país está en problemas, ¿no? Lima incluida. Ese es un problema importante, ¿no? Y claro, igual, así como la población, ahora casi un tercio de la pobreza está concentrada en Lima Metropolitana, y en las zonas urbanas casi más del 70%, ¿no? Ya es una cuestión que no puede seguir esperando una solución. No podemos seguir sentados, digamos, sin hacer algo directamente enfocado en reducir la pobreza urbana. Y detrás de esto hay mucha más dependencia del tema del crecimiento económico. ¿Por qué el crecimiento es tan importante? Porque el crecimiento, sobre todo si está guiado por inversión privada, es lo que nos va a traer empleo. Y sin empleo, ¿cómo sacamos a las personas de la pobreza? Vamos con la siguiente información, Paola. Y esta sí es una preocupación bien importante, ¿no? El tema de la pobreza extrema. ¿Qué es la pobreza extrema? Se da cuando una persona o un hogar, digamos, no tiene capacidad de gasto para cubrir una canasta mínima de alimentos, ni siquiera de vivienda, transporte y todo lo demás, sino de alimentos, ¿no? Y en ese caso estamos peor que en el 2020. Peor que en la pandemia cuando no se podía trabajar. Peor que cuando estaba todo cerrado. Eso lo hemos dejado avanzar. Ha habido problemas que, digamos, no son directamente culpa del gobernante, porque hemos tenido, perdóname, aparte de la pandemia, los precios internacionales elevados, pero
esto se ha dejado avanzar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Para darnos una idea, el costo de esta canasta de alimentos entre el 2019 y el 2023, es decir, en comparación a antes de la pandemia, ha aumentado más de 34%. Es un aumento increíble y así no han aumentado ni los ingresos ni los empleos. A pesar de que la inflación está llegando a cifras de pronto... Claro, ya en este momento estamos más estables, ¿no? Pero en ese periodo ha habido muchísima inflación. El 2023 incluido. Este año 2024, en términos de precios, viene un poco más calmado. Pero el año 2023 sí ha estado guiado por varios aumentos. Y como para dar una idea, de los 110 productos que contiene nuestra canasta básica de alimentos, 95 han tenido precios más elevados, ¿no? Y bueno, sí, la pobreza extrema en zonas urbanas también casi que se ha triplicado. Pasó de 1 millón de personas a 3 millones de personas, ¿no? Entonces es algo que nos preocupa. Así es. Ahora lo que tenemos último también es lo dramático, digamos en cifras sencillas. 6 de 10 peruanos sin alimentos en el hogar, Paola. Sí, esta es una cifra de septiembre del año pasado, pero solo en marzo del año pasado era 10 puntos porcentuales menos. Entonces es un problema que ha ido avanzando de manera muy acelerada. Lo que hacemos con esto es tratar de llevar la información a usted para estar siempre atento de las decisiones que tomen los gobernantes y esperamos que todas esas cifras no solamente sean tomadas de pronto para señalar al anterior gobierno, a la anterior gestión, sino que se tomen medidas a largo plazo. El objetivo es ver ya acciones, ¿no? Paola, como siempre, muchas gracias por esta información en Facilito sobre la economía de nuestro país. Tenemos que ir a la pausa.